para hablar del nacimiento de Jesús, ubicarlo en la historia y desde luego partiendo también de datos bíblicos. Su nacimiento, según los exégetas y la enciclopedia católica basada en todos los estudiosos, lo fijan en el año 7 o 6 antes de Cristo. La enciclopedia católica dice, asumiendo la validez de esas referencias, la mayoría de los eruditos bíblicos colocan el nacimiento después del censo del 8 antes de Cristo y antes de la muerte de Herodes el Grande, que fue el 4 antes de Cristo. La mayor preferencia, el dato más aceptado por ellos es de 7 antes de Cristo, el año 7 antes de Cristo. Puntualizando, el 8 antes de Cristo hubo un censo romano, uno de los varios que llevó a cabo Roma. El 4 antes de Cristo muere Herodes el Grande. De 7 a 6, pero con una inclinación a tomar el año 7 antes de Cristo, nace Jesús, el ser humano, porque se escucha raro eso de que naciera antes de Cristo. Jesús, el ser humano, el Dios del cristianismo, el que crea el cristianismo, nace desde luego después de su muerte, muchos años después. En el año 26 después de Cristo, obvio, se da el bautismo, es bautizado. Juan habla de la primera Pascua en que se cita a Jesús después del bautismo, y en esa primera Pascua Jesús ataca el templo. Juan precisa que cuando Jesús procede a atacar el templo, los judíos dijeron que el templo había sido construido 46 años antes. Dice, ¿y tú piensas repararlo en 3 días? Por datos históricos sabemos cuándo se inició la construcción del templo. También sabemos, desde luego por Flavio Josefo, que debe estar fechado en el año 20 antes de Cristo, el inicio de la construcción. Sí, por eso a Jesús le dicen, si tardó su construcción 46 años, él en ese momento que está dialogando, discutiendo, debatiendo con los fariseos, él tiene 33 años en ese momento. Nace 7 antes de Cristo más 26 años, tomando como base el dato de la construcción del templo, y que empieza su labor después de su bautismo. Entonces sí, tiene esa edad, 33 años en ese momento. El bautismo, baptismo en griego, significa sumergir. Es una palabra griega que adoptaron los cristianos, bautismo. Baptizo en griego, baptizo, significa sumergir. Sumergir completamente en el agua. Pero puede ser un hombre, puede ser la ropa en el fregadero, los trastes para ser lavados, un carro que se sumerge en el río. Para nosotros decir bautismo tiene uno y un solo significado y nada más. Según la teología, es un rito para el perdón de los pecados. Incluso es el acto para tener oportunidad de ser eterno, de lavar el pecado original, que desde luego no existe, es falso. Pero en griego, baptizo simplemente es sumergir, mojar completamente. Y repito, puede ser la ropa en el lavadero o una persona, sumergirla total, completamente, que la Iglesia Católica nunca lo llevó a cabo. A partir del bautismo, o el motivo por el bautismo, según la Biblia, según Mateo y otros, que hablan del bautismo, 3 evangelios, exomologumenoi, era la celebración de sus hazañas. El rito, tenías que nacer de nuevo, sí, sumergirte en agua era un rito, pero de celebración.
sumergirse en el agua era más bien como pretexto, como cualquier otra fiesta de graduación, porque ellos celebraban, exomologumenoi, era la celebración de sus hazañas, no era confesar los pecados. Eso es teología. Significaba presumir de que eran capaces, eran celotas, eran sicarios, eran asesinos. No un arrepentimiento, sino una celebración. Y sí, Jesús no tenía pecados que confesar, se supone. Ahí apenas iba a dar parte cuando fue bautizado. Fue al rito, y él, ¿de qué presumía? Pues fue y atacó el templo después. Pero bueno, Jesús no tenía pecados que confesar. Además, su primo, Juan, no tenía la facultad de perdonar ningún pecado. Esa labor le correspondía solo a su Dios, al Dios de esos dos. Exomologeo. Esta es la palabra exomologeo. Significa alabar, gritar, comprometerse también y confesar, o sea, decir lo que hiciste. Exomologeo. Pero los biblistas, sobre todo Mateo 3:6, hablan de una celebración porque no está esta palabra, sino esta otra. Exomologumenoi, la pronunciación es... Ahí es confesando abiertamente. En griego eso nos dice confesando abiertamente, o sea, celebrando, festejando sus fechorías, sus capacidades, serán guerreros. Y eso es lo que está escrito, exomologumenoi, en Mateo 3:6. Ellos están celebrando, festejando. Y es lo mismo que hacen hoy los evangélicos, todos aquellos que se arrepienten y ven la luz. Porque siempre dicen, cuando estábamos en el mundo, y ahí hacen un relato de todas sus fechorías, sus drogadicciones, sus vicios, su perversión, sus delitos cometidos. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Lástima que después tengas que estarlos manteniendo, porque no les enseñan a trabajar para mantenerse. Es tan grande su camino al cielo, su regreso al ver la luz, que tienes que pagarles por ello y toda la vida. Pues ahora trabajarán, dicen ellos, para el reino de Dios, que desde luego ellos administrarán. Son sus representantes, los intermediarios del que presumiblemente iba a ser el único representante, el único intermediario. ¿Era Jesús? No, pues estos son intermediarios entre el intermediario y el Eterno. No se avergüenzan de su pasado de drogas y delitos ni se arrepienten de ello. Solo les sirve para presumir su nuevo estatus en ese grupo al que ya pertenecen. Hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque muchos evangélicos sí estudian, sí han estudiado. Muchos sí han estudiado. Por eso no le tienen miedo absolutamente a nada de lo que dice la Biblia. Ni a sus bendiciones, ni a sus maldiciones. Pero bueno, partamos aquí. De un puñado de gente gregaria, o sea, dice Benedicto XVI, de lo más bajo, de lo más pobre mentalmente, de gente gregaria, ahora recibe adoración ese Dios de 2.000 millones de seres humanos, quizá más. Pero el cristianismo, vamos a hablar después de eso, de cuándo inició y cómo. Ahorita sigamos con el Jesús histórico, el ser humano. Jesús es bautizado en el año 26 y va a atacar el templo. Su primera hazaña, gran hazaña, primera acción de guerra, va a atacar el templo. Pues tal vez aún no tenía hazañas que confesar y realizó una actitud muy temeraria, de verdad. Y por lo que se recuerda aún hoy. ¿Cómo se convirtió en Dios? ¿Cómo lo convirtieron en Dios? Vamos a estudiarlo también. Hay datos para ello. Según escribe Mauro Biglino en su libro Dioses y Semidioses, Jesús se lució atacando a los más débiles de los representantes de la autoridad o el sistema político-económico judío, los más débiles del templo, cambistas y vendedores de palomas, recaudadores de los impuestos sacerdotales, no de los recaudadores de impuestos para el imperio.
No atacó el tesoro del templo, que se guardaba para el imperio y se resguardaba en el cuartel militar de la Torre Antonia. Ahí, pegadita, la misma pared lo dividía, estaba la Torre Antonia, el cuartel militar. Por eso Jesús no permitió que nadie fuera a avisar. La función de los cambistas era cambio de monedas por las que aceptaba el imperio y cuyo valor fuera reconocido, valorar el equivalente a la ley de aleación que tenía cada moneda. También la compraventa de ganado. No podías llevar un animal defectuoso, que esto era una trampa sacerdotal. Tú llevabas un animal caminándolo desde una distancia grande y los sacerdotes te decían, no, está visco, está tuerto, mira, la oreja es más corta, esta oreja se le agacha, la otra no. Le ponían infinidad de pretextos, supuestamente por orden de Dios, para que buscaras dónde vender barato. El mismo cambista te decía, allá te lo puede comprar fulano. Te lo compraban barato y después ellos te vendían uno de pura sangre, hermoso, bien dado. Tú pagabas mucho más por ese animal y desde luego, ya que era echado a los corrales, mataban el tuyo. Era una trampa de los sacerdotes, era el truco. Y los pobres palomeros, los palomeros que vendían palomas, pues a los más pobres que nadie, porque nadie se iba sin vacunar, sin sentir que había ofrendado algo a su Dios. A estos fueron los que atacó Jesús. No atacó a los líderes sacerdotales, pero ejerció un control de movimiento de las personas. No permitió que nadie se moviera, nadie. Se va contra el pueblo pobre, humilde. El pueblo por eso no lo siguió. Después de ese acto de arrojo, el pueblo no fue tras él, porque el pueblo fue el afectado, no los ricos, no los poderosos. Fue una acción que a ellos les favoreciera, no, ni pena ni gloria. Además de que no había recibido la doctrina suficiente, no había sido preparado el pueblo para asimilar lo que iba a ocurrir. Por ese acto audaz fue dictada su sentencia de muerte en ausencia. Se había pelado. Pues Jesús desapareció por 7 u 8 años. Al ser rechazado o ignorado, tuvo que huir porque fue sentenciado a muerte. No fue poco lo que hizo. Jesús regresa a Jerusalén cuando es apresado y muerto su primo. Él había ido a Galilea, se regresó a su tierra. Y regresa a Jerusalén cuando es apresado y muerto su primo Juan el Bautista, en el año 35-36 después de Cristo. Después del año 35-36 reanuda él su actividad proselitista. Recluta a gente conocida, habla a Pedro y Andrés, sin tener que convencerlos, solo les dice, sígueme. Ante su llamado dejan familia y dejan absolutamente todo y lo siguen. Incluso recluta a 2 seguidores de su primo Juan. Ellos lo conocían, por eso inmediatamente lo siguieron. Era la segunda llamada a la guerra, era el segundo reclutamiento. Por eso no se conocían entre sí todos los reclutados. Los que ahora lo seguían y otros que habían sido reclutados antes en su primera intervención, la primera Pascua en que se menciona. Como los que habían preparado la escena para la cena de Pascua. Debe haber una clave y esa clave es que el cántaro, un hombre cargando un cántaro con agua. Aquí es donde debemos entender su doctrina de aparente odio hacia la familia. El que no aborrezca a su padre y a su madre, el que ame más a sus hijos que a mí, no es digno de ser mi discípulo ni de entrar al reino de los cielos. El reino es el que ellos iban a preparar mediante una guerra. Él está en sí. No es un acto de odio, sino de protección a su familia, alejarlos. Es la doctrina de quien va a enfrentar la muerte por su patria. No es una doctrina de odio sin sentido. Razonando, lo entendemos. Juan, que está preso en Maqueronte o Maquerón, es asesinado y Jesús lo releva. Juan el Bautista es un personaje histórico. Aparece como uno más de los muchos predicadores que reunían multitudes en su derredor.
La Biblia maneja fechas y situaciones equivocadas o tendenciosamente equivocadas en relación con la historia. Porque la Biblia no quiere ubicar a Jesús en la historia. La Biblia, los biblistas lo que quieren es quitar a Jesús de la historia porque lo convirtieron en Dios. Si ubicas perfectamente quiénes lo rodeaban, quién fue su familia y quién fue él mismo, pues lo conviertes en un hombre. Pero aún así hay demasiados datos en la Biblia que nos señalan a un hombre temeroso, un hombre dudoso de su acción. Lo vamos a ver ahorita. Empezando por la mitificación del personaje, al igual que Jesús, Juan el Bautista tiene un nacimiento milagroso. Interviene el mismo mensajero divino, el ángel Gabriel. Su madre no es virgen como la madre de Jesús, pero sí al estilo de los profetas de antaño es una anciana que requiere de intervención divina para engendrar, para concebir. En su libro Antigüedades Judías, Flavio Josefo escribe de él: cuando otros se agolpaban a su alrededor porque con sus sermones había alcanzado el grado más alto, Herodes se alarmó por su elocuencia tan grande que atraía a los hombres que lo seguían. Podría atraer alguna forma de sedición, ya que parecía que querían ser guiados por Juan en cualquier cosa que quisieran. Lo veían como un líder, era elocuente, era valiente, y de verdad lo estaban convirtiendo en su líder. Todo el mundo hablaba de él. La Biblia nos habla de un baile de Salomé a Herodes, pidiendo a cambio de ese baile la cabeza del Bautista. La acción de Herodes fue preventiva. Mató a Juan por una situación, no por el baile de Salomé. El capricho de una mujer que de haberla deseado, la hubiera incluido en su harem. Recordemos que el baile de Salomé en la Biblia es un relato idílico, no tiene nada que ver con la historia. Los judíos no pueden sentirse ofendidos porque alguien tome la mujer de su hermano, pues para ellos es una orden divina engendrar hijos a sus cuñadas viudas. De moral es de lo que menos puede condenar la Biblia y sus profetas. Si el hermano vivo no embarazaba a su cuñada, la embarazaba el suegro. El caso de Judá, mira quién, el padre de los judíos. O embarazar a sus propias hijas como Lot. Moral, la Biblia, para nada. Y los que juran sobre ella saben perfectamente que no tiene validez alguna. Bueno, Herodes decidió que sería mucho mejor atacar temprano a tiempo y deshacerse de Juan antes de que su actividad condujera a un levantamiento, en lugar de esperar y encontrarse en una situación tan difícil que se arrepintiera. Debido a las sospechas de Herodes, Juan estaba en una situación tan difícil en Maqueronte, en la prisión, y aquí fue ejecutado. Este relato del historiador Flavio Josefo nos permite a nosotros definir una fecha precisa por lo relacionado a él. Una certeza histórica. Pero antes veamos que, sin embargo, sí fue un asunto de faldas lo que llevó a Herodes Antipas a una guerra contra el rey idumeo Areta. Sí fue por faldas. Una de sus esposas era princesa idumea, hija de Areta. Y cuando fue junto a Herodes a Maqueronte, iban de pasada, porque Herodes viajaba a Roma. Ella huyó a Petra, hoy Jordania, al lado de su padre, reclamando que Herodes la había repudiado. Areta le declaró la guerra a Herodes Antipas y lo derrotó. Fue esto en el año 36 después de Cristo. Esto es histórico. En el año 36 después de Cristo, Herodes, como rey de Galilea, tenía su propio ejército y podía declarar una guerra siempre y cuando no fuera otra nación que pagara impuestos a Roma. Y desde luego, habiendo sido otorgado el permiso por Roma, sin Roma él no podía mover ejércitos ni nada. Pero otra cosa, tenía la obligación de defenderse si era él el atacado. En este caso, Areta, el rey idumeo, lo atacó. Él tenía que defenderse, mover a su ejército y pedir apoyo.
Sigue diciendo Josefo, a algunos judíos les parecía que la derrota de Herodes ante Areta era una venganza divina por haber matado a Juan el Bautista en el año 36 después de Cristo. Por eso sí ubicamos estos datos bien en la historia. Herodes solicita el apoyo al emperador romano Tiberio. Tiberio planeó una campaña contra Areta, pero las campañas se planeaban en invierno para llevarlas a cabo en primavera o verano. En esa etapa, primavera-verano, era cuando a matarse. La campaña no se llevó a cabo por la muerte de Tiberio, que fue en el año 37 después de Cristo. Entonces tenemos que del año 35-36 muere Juan el Bautista, es ejecutado. En el año 36 después de Cristo, Areta derrota a Herodes. Esto es histórico. El año 36 Jesús entra en Jerusalén en la Pascua, que son sus segundas Pascuas mencionadas en la Biblia, 7 u 8 años después de diferencia. Es capturado y ejecutado. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo entró a Jerusalén y cómo lo atraparon? Según los exegetas, el Evangelio de Juan es considerado el más histórico de todos. Hoy, analizando todo lo que vamos a analizar aquí, lo que hemos estudiado, tienen razón. Y tiene relatos, datos históricos y muy interesantes, pero muy interesantes. Nos muestran a un hombre temeroso, Jesús, un hombre temeroso de ser atrapado y ejecutado, pero con la carga emocional de cumplir con su misión mesiánica. Él no se definía. En Juan 2, 14, 15, habla del ataque al templo, pero aquí, a diferencia de los sinópticos, dice que azotó a los pobres vendedores de ganado y les tiró el dinero a los cambistas. O sea, un ataque y una agresión brutal de parte de Jesús. Porque en Marcos 11, del 15 al 16, Jesús ataca el templo y no permite que nadie se mueva. Ahí nos señala Marcos, después Mateo, que Jesús ataca el templo y no permite que nadie se mueva. Pero no tocan el tema, el punto de que Jesús azotó a los pobres cambistas, a los vendedores. En Juan 2:20 dice, este templo fue edificado, es aquí donde viene el dato. Este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. En Juan 3:5 habla del bautismo. Perdón. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. A menos de que pertenecieran a ese grupo que junto con ellos practicaran ese rito, como hay una celebración en una universidad, de sumergirse en el agua, ser sumergidos en el agua, emerger de ella, tienes que nacer simbólicamente con un espíritu nuevo, un espíritu de un guerrero, un espíritu que lo vemos nosotros. Busquemos en un diccionario, un buen diccionario, qué significa espíritu y cuántas definiciones de espíritu tenemos. Espíritu de lucha, espíritu de misticismo, espíritu de piedad, espíritu de bondad. Hay infinidad. No se trata de fantasmas dentro de nosotros. Es algo que tú vas a crear. Pues si no eras parte de ese grupo, no eras digno de entrar en el reino de los cielos. Ellos creían que iban a ganar la guerra y repartirse todo ese territorio. En 3:6 sigue Juan diciendo, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Adoctrinado, tú tienes aquí la doctrina. Tú creas aquí el espíritu y eso hace que tu corazón, por medio de tus emociones, actúes. Sembraré mi ley en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que quiere decir
tu espíritu, tú vas a formar un nuevo ser, un guerrero. Tu familia debe quedar aparte, debe quedar atrás, debe quedar fuera de todo esto. ¿Qué significa el bautismo de Juan y de Jesús, de los dos? Ese rito, ¿confesaban sus pecados para que le fueran perdonados? No. ¿Juan perdonó los pecados de Jesús? No, él no podía perdonar ningún pecado, solo el eterno. ¿Existe un pecado original? Por supuesto que no. Lo histórico es muy diferente, un análisis histórico es muy diferente a lo teológico. Juan no cita que Jesús fue bautizado por su primo. El Evangelio de Juan no cita esto, el acto del bautismo. Pero en el capítulo 3, versículos 22 a 24, dice que Jesús y Juan están bautizando cada quien por su lado. Y no hay problema. Cuando van y le avisan a Juan, él dice, no hay problema. Son la misma gente, son la misma causa y por si fuera poco, son la misma familia. Son primos. En 5.1 habla de las fiestas de los judíos. Todos los evangelios son antisemitas, totalmente antisemitas. Todos los evangelios son cargados de odio hacia los judíos, de desprecio. En Juan 5, versículos 39 y 40, hay un debate. Dice Jesús, ustedes escudriñan las escrituras pensando que por medio de ellas tendrán la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. El nuevo pacto, la nueva ley, pero habla de manera ambigua, no abiertamente. En Juan 6, 10 y 11, dice que dio de comer a más de 5,000 que estaban echados en la hierba. Si leemos esto, dice claramente que andaban buscando la hierba, era buena para estar ahí acoginados, cómodos, comiendo. En el 6:15 Jesús huye a las montañas, pues los judíos querían declarar su Mesías. Y él sale huyendo, corre, porque no se definía. Predicaba como que él fuera realmente a liderarlos, pero cuando el pueblo se animaba y lo seguía y lo querían ungir como su rey, como su Mesías, él salía corriendo. En el 6:26 Jesús discute con la muchedumbre, pues les dice que solo lo buscan por la comida, porque les daba de comer. En 6:35 dice, yo soy, el discurso que vimos en el video anterior, yo soy el pan de la vida. En 6:42 dice, los judíos, muchos de ellos decían, ¿what? ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cuál bajar del cielo? Si hablaba de manera ambigua, muchos no lo entendían. En 6 versículos del 48 al 57 intenta explicar todo eso de su carne y su sangre, pero no le entienden y ahí al final dice que por ello, por no entenderlo, muchos dejaron de seguirlo. En el 7:1 Jesús, si estaba en Galilea, seguía en Galilea, no en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Así dice, literal, porque los judíos procuraban matarlo. En el 7:3 sus hermanos, porque eran guerreros, recordemos la muerte de su hermano Santiago, sus hermanos lo convencieron de que fuera a Judea. Y le dicen ahí claramente, para que sus discípulos contemplaran lo que hacía. O sea, tú que crees, sientes que eres el Mesías, ve con ellos. Ya los habías reclutado, ve con ellos, búscalos. Pero en 7:5 dice claramente que sus hermanos de hecho no le creían. No le creían que él tuviera el valor de ir y dar la cara. En el 7:10 dice, pero cuando sus hermanos fueron a la fiesta, o sea, ellos fueron a la fiesta de Pascua en Judea, entonces él también subió a Jerusalén. Pero dice ahí claramente, no abiertamente, sino escondidas. En el 7:11 dice, los judíos lo buscaban diciendo, ¿dónde está ese? Vieron a sus hermanos, vieron a su familia, vieron a todos conocidos, pero ese no aparecía. En 7:12, unos decían que era bueno y otros que era malo, que extraviaba a la gente. Debatían entre ellos, discutían. En el 7:14 Jesús se confía
va al templo a enseñar. En el 7:19 se da cuenta de que algunos querían matarlo. En el 20 dice, o le dicen a él, estás endemoniado. Pero no tomemos el infantilismo ese católico de que hay que sacarle a una persona los demonios por los cuernos. Estar endemoniado es tener una idea. Daemon es una idea, un pensamiento, un genio. Te viene una idea y vas por ella. Podrías estar equivocado y equivocar a otros, llevártelos en el error. Por eso decían, estás endemoniado, estás poseído por una idea, no por un ser, un ente. Ese es infantilismo cristiano después. En el 7:25, unos hombres lo reconocieron y dijeron, este es el hombre que querían matar, ¿no es verdad? En el 26, está hablando en público, y no le dicen nada. Los gobernantes tienen duda de que sea el Mesías, o sea, de que él predique, porque hablaba muy ambiguo. Tienen duda de que él realmente sea un mesiánico, más de los muchos que había ahí. Los sacerdotes escucharon los rumores y mandaron oficiales por él. En 7, 41 y 42 hay un debate muy interesante, lo tenemos en todas las Biblias. Hay un debate muy interesante, dice, este es de Galilea. Y la escritura dice que el Mesías debe venir de la descendencia de David y de Belén. Debe ser judío y de la aldea donde estaba David. Jesús era un Galileo. No cumplía con los requisitos que supuestamente ellos debían tener. Los Mesías, un Mesías de verdadero. En el 7, 43 a 59, todos se confundían con él, su hablar ambiguo, indefinido. Los oficiales que mandaron a investigar, y Nicodemo, un personaje del mismo Sanedrín, por cierto, Sanedrín es una palabra griega que adoptaron los hebreos, Nicodemo, dicen que debe ser escuchado, interrogado, debemos escucharlo. No lo está defendiendo, dice, vamos a escucharlo, debe ser interrogado, el pueblo no lo entiende ni lo sigue, o sea, por eso ellos dudaban. Lo escuchaban, sí, se entretenían con él mientras sacaban un moco, pero a la hora de que él se iba, todos iban a sus casas. En el 59 dice, lo iban a lo iban a apedrear, pero él se escondió y salió del templo. En el 9:6, capítulo 9:6, estamos en Juan, realiza el milagro que también le atribuye la historia a Vespasiano, de que con saliva escupen el suelo, hacen masa con la tierra y su saliva, se lo ponen a un ciego y puede ver. Tanto Vespasiano como Jesús supuestamente realizaron ese milagro. En 10:20, siempre Juan, tiene un demonio y está loco. Volvemos a lo mismo. Demonio no es lo que hoy creemos gracias al cristianismo engañoso, sino que tiene una idea. Está loco, o sea, si lo sigues vas a ir a la muerte. En 10:24 le reclaman, di francamente si